Es de esperar que el Ministerio de Educación tenga una propuesta, una política. Bueno, algo tenemos, algo lo voy a explicar. Pero en realidad creo que el sentido de una reunión como esta es madurar, es mejorar, es quizás cambiar lo que tenemos pensado respecto a esta temática a través del aporte que ustedes pueden hacer. Están aquí personas que provienen también de los espacios, de las filas, digamos así, del ministerio, pero fundamentalmente personas provenientes de la academia, tanto docentes como estudiantes, y nos interesa muchísimo realmente que que podamos recoger elementos para poder avanzar. Cuando se tratan de temas como drogas y tenemos que ponernos al frente y enfrentar, creo que todos nos sentimos casi prácticamente impotentes, porque uno se mete en el tema, está interesado, lanza hipótesis, lanza acciones, y el tema sigue, está ahí, pasan cosas, y entonces no nos queda más que juntarnos y ver por dónde avanzar. En realidad el ministerio ve a este tema como tiene que verlo, como un tema que hay que tratarlo integralmente y que tiene múltiples dimensiones. Y en ese sentido quiero empezar por ser crítico de algunos de los enfoques con los cuales se trabajan los temas de drogas. Y no digo que no sea importante, pero si se lo mira solo desde una óptica, puede ser que nos equivoquemos en la política pública. Me refiero a cuando se tratan los temas de drogas desde un planteamiento psicológico o psicologista. Yo sé que ya me gané la enemistad de la mitad de concurrentes aquí, pero quiero ponerlo como tal. O sea, es muy importante ver por qué los seres humanos tendemos, no sé si tendemos, pero tenemos la posibilidad o abrimos la posibilidad de entrar en el mundo del consumo de drogas de todo tipo, empezando por drogas chéveres como el café, digamos así, ¿ya? Y con toda la dimensión que esto tiene. Y está muy bien explorarlo, está muy bien, y ver un poco por dónde trabajar estos elementos de tal manera que el ser humano consciente pueda manejarse a sí mismo, enfrentar los temas y saber por qué en la mayor parte de casos, en gran parte de casos justamente tiene que rechazar estas opciones. Yo sé que la vida no es solamente individual y no es solamente psicológica. De hecho, ese paradigma de que el ser humano se enfrenta ante sí mismo y ve las cosas y toma decisiones y todo, que es el paradigma liberal, es relativamente cierto. Si nosotros lo confrontamos, por ejemplo, con la cosmovisión andina, que es un elemento fundamental para entendernos nosotros mismos, porque créanlo o no, por suerte la tenemos todavía interiorizada, vamos a ver que el mundo es relacional y que vivimos más de las relaciones, y que en las relaciones justamente es donde quizás podemos entender un poco más fenómenos como el de la droga. Entonces ya tenemos dos elementos, un elemento psicológico individual válido, pero también un elemento relacional. Y en el elemento relacional no está solamente el asunto de que hacemos cosas de colectivo, en conjunto, porque vemos a otros, porque la situación, porque el contexto nos lleva allá, sino que también entramos en otros elementos que yo creo que también son duros e importantes para tratar el tema de las drogas, que es lo que yo llamaría la inducción al consumo de drogas, ¿ya? Y la inducción al consumo de drogas no es solamente un tema de relación entre pares, sino que tiene que ver con todo un espacio de comercialización, ¿ya? Podríamos decir, pero además de comercialización en el peor de los lados, porque es en el lado ilegal del mundo comercial, del mundo capitalista en que vivimos, pero que es parte de ese mismo mundo. O sea, la inducción, porque es negocio de algunos y un gran negocio para algunos, que lleva a extremos como son la inducción al consumo a niños chiquititos, a través del regalo de caramelos que tienen droga como tal. Y entonces nos abrimos a una múltiple dimensión, desde lo individual, psicológico, las propensiones, etcétera, lo relacional y la inducción comercial. Y entonces al mirar todos estos elementos, vaya que tenemos un problema, porque es un problema bastante complejo. Yo quiero indicar muy rápidamente, porque no es una conferencia, es una inauguración en donde estoy, pero prefiero meter elementos de contenido,
Un poco como estamos enfocando en el ministerio, como les digo, no para decir, no para que sea aplaudido, sino para que tengan un punto de partida desde el cual nos puedan aportar a mejorar y fortalecer esa política pública. Lo que primero, todo el tema de drogas nosotros lo enmarcamos en un plan general que le llamamos Más Unidos, Más Protegidos, que es un plan en contra de todo tipo de violencia en el sistema educativo. No es solamente, el tema de las drogas no está aislado, sí tiene sus especificidades, pero no está aislado. Y si nosotros queremos tratar a cada tema con una política diferente o con un programa diferente, lo único que vamos a hacer es no alcanzar a ningún lado y dispersar las acciones. Entonces sí pensamos que las cosas deben ser tratadas un poco más en conjunto. En el plan Más Unidos, Más Protegidos tenemos algunas líneas de acción. La más importante de todas, sin duda, es la de prevención. Prevención es un trabajo a fondo, es un trabajo inmenso. La educación, por otro lado, no está aislada del resto de la sociedad. Cuando nosotros encontramos problemas, por ejemplo, de uso de drogas en el sistema educativo o de violencia sexual en el sistema educativo, tema real que en buena hora lo estamos tratando, que había sido ocultado incluso a nivel universitario. Cuando vemos el tema de violencia entre pares, el bullying en el sistema educativo, o cuando vemos concepciones autoritarias, autoritaristas de educación, que incluso llegan a creer, lo hemos visto en estos días, que llegan a creer que el uso de la violencia física es un modo de educar, que no puede haber algo más salvaje en este tiempo, pero todavía hay gente que lo defiende y lo ha defendido en redes sociales, ¿ya? Bueno, cuando miramos todos estos aspectos nos damos cuenta que el tema de la prevención no puede ser solo del sistema educativo, porque el sistema educativo refleja la sociedad, refleja lo que ocurre en todos los ámbitos de la sociedad. Y me temo que en gran parte proviene de problemas que se dan a nivel familiar. Tampoco quiero poner, espero que haberme hecho entender, no quiero poner todos los temas en un solo lugar, en una sola canasta. No es que ahora le echo la culpa a la familia, no. Pero tenemos situaciones de origen de los problemas también en el origen mismo de la socialización de los chicos y las chicas, que es la propia familia como tal. Entonces, en esta complejidad, nosotros tenemos un ámbito preventivo que es inmenso, que es grande, que tiene que ser trabajado como tal, y que es el único que en definitiva podrá contrarrestar las tendencias que se dan como tal. Todo el resto es necesario, los ámbitos de sancionatorios, los ámbitos de restitución que son fundamentales, pero sin duda sin prevención no vamos a ningún lado. Y prevención es un trabajo inmenso. No es una campaña, pero una campaña agüita de un hervor, que se caiga inmediatamente, es algo muy sostenido que incluye muchísimos elementos como tales y mucho trabajo como tal. Un segundo elemento importante para nosotros es sin duda el tema de enfrentarle al problema como tal y cuando se presenta. El tratamiento cuando está presente, la denuncia cuando es necesaria. Les he dicho hace un momento que gran parte, yo creo que, no sé, más del 60-70% del problema de drogas tiene que ver con inducción e inducción comercial como tal. Por lo tanto, no podemos tratarnos psicológicamente todos mientras nos siguen vendiendo, por favor, y nos siguen induciendo. Entonces, están los temas de denuncia, están los temas de enfrentar, de atreverse a denunciar, porque además ustedes saben, en general, en muchos temas, pero cuando se trata de elementos que son ilegales, la venta no es sola, la venta viene con procesos de forzar, con procesos de presionar, con procesos de amenazas alrededor de todos estos temas. Entonces estamos hablando de temas de fondo. Y que no, en el caso de quienes estamos aquí, que es más mundo educativo, no nos compete a nosotros el resolver ese problema. Está en otros ámbitos, pero es absolutamente necesario coordinarlos como tal. Entonces está el ámbito de la denuncia, el ámbito de la sanción, el ámbito de enfrentar directamente cuando se presentan los casos como tal. Y ahí recojo algo, lo que el subdecano dijo hace un momento, cuando se presentan estos temas no se trata pues de criminalizarlos, ¿ya? Ahí sí volvemos al ámbito psicológico, ahí sí volvemos al ámbito de la comprensión humana e incluso de los derechos humanos, del derecho humano no sé, a hacerse pedazos en un momento determinado. Pero es fundamental tratarlo también en ese punto. Otro ámbito, porque solamente quiero poner elementos generales, no quiero extenderme mucho más, es el ámbito ya de la restitución. O sea, cuando ya nos enfrentamos con problemas de derechos y con problemas de drogas, viene todo el tema de la restitución. La restitución de todos los que estuviesen implicados. En el caso de drogas tenemos una implicación individual, pero también tenemos implicaciones específicas
que se dan en los grupos, en los cursos, en compañeros, en el ambiente general, en este caso en el ambiente universitario, en el ambiente colegial, en el ambiente escolar. Y no es fácil, porque además la palabra restitución implica volver al punto que se estaba antes de haber tenido el problema y casi nunca se llega a eso. Se necesita mucha resiliencia, que es una palabra maravillosa que creo que solamente en psicología más o menos la conocen y la manejan, pero es fundamental. La capacidad de salir adelante a pesar de los problemas, ¿ya? Pero que implica todo un trabajo inmenso en el cual estamos involucrados como tal. Y hasta ahora he hablado ya de 3 elementos fundamentales, ¿no es cierto? Prevención, el ámbito sancionatorio de denuncia y el ámbito de la restitución. Y luego estamos hablando de una necesidad de relación interinstitucional y luego de una relación social. Interinstitucional me refiero pues que es necesario que las instituciones establecidas como tal, tanto públicas como privadas, tienen que estar totalmente vinculadas, relacionadas, haciendo un esfuerzo en común, viéndose a cada momento, revisando los temas, los procedimientos, los protocolos de actuación, de qué hacer, etcétera, ¿ya? Para poder enfrentar estos temas. Y en el tema de drogas, después es fundamental el tema de la relación interinstitucional, un tema a fondo, no fácil, va y viene. Cuando hay un cambio institucional es casi como un borro de nuevo, con nuestra teoría del péndulo, ¿no? De que cuando se hizo una cosa hay que irse al otro lado y cuando cambian hay que irse al otro lado, que es tremenda, ¿no? La mirada refundacional, que es una locura, ¿ya? Implica, pues, tiene complejidades. Y luego la relación con actores sociales, no solamente individuales, actores sociales relacionados con los temas. Ventajosamente en nuestra sociedad, en todo tema y en el tema de drogas no es menor, hay organización propia social. Hay actores que se juntan entre sí, actores involucrados, familias que se organizan, ONGs que se crean o existen para tratar los temas, cooperaciones que están enfrentando estas situaciones, y entonces viene un recoger y generar una sinergia con quienes están interesados, involucrados o quienes hay que interesar para poder enfrentar estos temas. Quería señalar entonces que nuestro trabajo, nuestro intento pues es múltiple, entra por varios lados y tiene que por ahí concretarse. En temas de drogas es donde hemos avanzado menos que en otros temas. En temas de violencia sexual, en el sistema educativo hemos avanzado bastante más, hemos tenido posibilidad de una incidencia mayor. En temas de violencia en el sistema educativo acabamos de pasar por un tema interesantísimo. Acá voy a decir con nombre y apellido, no se dice públicamente, pero una situación que tuvimos en el Colegio Mejía nos permitió que la sociedad discuta sobre el tema de la violencia o no, mejor dicho, de la no violencia, o algunos pocos que creen que sí, en el sistema educativo, fundamental, con esas visiones que quieren llevar a que si a alguien no le han dado palo, entonces no va a ser hombre de bien, porque más se dice hombre, ¿no? Hombre de bien, o sea, todos aquellos que tuvieron una educación sin palo, seguro van a ser drogadictos. Eso hemos escuchado, es impresionante que se llegue a escuchar ese tipo de cosas. Entonces, hemos avanzado, pero en tema de drogas, realmente yo considero personalmente que hemos avanzado menos. Les necesitamos para esta conversación, para que aporten con ideas, para que veamos por dónde enfrentar los temas. Lo que sí les pedimos es que siempre sea una mirada multidimensional. Muchas gracias. El gobierno de todos.